Dios les bendiga. Dios les bendiga en serio. Vamos a darle un fuerte aplauso a las personas que nos visitan hoy, a las personas que están en conexión. Y hoy llegamos al cierre de esta serie que nos ha servido para orar con entendimiento. Esta serie nos ha servido para orar cumpliendo la voluntad de Dios y adoptar un modelo eficaz. Y eficaz tiene que ver con que nos ayude a ver el cumplimiento por lo cual estamos orando. Este cierre de oración valiente se trata de un hombre. ¿Recuerdan el nombre de este hombre que hemos estado estudiando? Jabes. Sí, este hombre quien fue conocido en la Biblia no por ser un guerrero de grandes batallas, no. Él fue conocido en la Biblia únicamente por ser quien oró. Y esa oración lo cambió todo. Lo cambió todo para su vida, para su familia y para su nación. Y así también tú puedes ser conocido como esa persona que a través de su oración puede cambiarlo todo. Hemos aprendido a orar de forma valiente, humilde, conforme a lo que Dios tiene para con nosotros. ¿Y qué tal si recordamos esa oración que hizo Jabes, que registra Primera de Crónicas 4:10, donde dice: Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga, y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Le concedió lo que pidió porque pidió conforme a su voluntad. Y la Biblia bien enseña que cuando tú y yo oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Él nos da respuestas y salidas en su tiempo. Y este pedido de Jabes es un modelo audaz de oración. Y aquí es clave esto. Es importante que tú como hijo, hija de Dios, tengas modelos de oración. Y esos modelos de oración te dan una ruta para poder orar con eficacia. Y este es un modelo de oración valiente, porque él, Jabes, cuyo nombre significaba el que causa dolor, quien te estaba marcado por su trasfondo, por su pasado, se atrevió a orar lo que para todos los demás le parecía imposible. Y eso requiere valentía. Él oró sabiendo quién era el Dios de Israel, el Dios, el creador de los cielos y la tierra, reconociendo quién era el Padre celestial, el dador de todo bien, el dador de sanidad, el dador de consuelo, el dador de provisión, todo lo que un padre da, el dador de cuidado. Y como sabía quién era el Padre, le dijo: bendíceme. Y tú y yo debemos orar así, sabiendo quién es Dios. Le pidió diciéndole: bendíceme, que básicamente es: alíñame con tu voluntad y tu poder, con tu propósito, y permíteme recibir todo lo que quieras darme, lo entienda o no. Eso es pedirle a Dios que te bendiga. Que Dios te bendiga y pedirle: Señor, bendíceme. Oración valiente. Muchos se limitan a pedirle a Dios que les bendiga por una idea distorsionada de quién es Dios o de quién soy yo. Y es aquí donde requerimos valentía. Otra parte, la segunda parte de esta oración dice: extiende mi territorio. Extiende mi territorio. ¿Qué quiere decir? Amplía mi vida, extiende mis círculos de influencia para yo darte a conocer a ti. Todo lo que tengo, todo lo que soy, amplíamelo, dame más, extiéndelo, pero no para que sea algo egoísta, sino que más bien extiéndelo para que eso sirva, para que tu reino también se extienda. Y es una oración valiente. Lo tercero que él pide es que tú estés conmigo en todo, que tu presencia esté conmigo en todo. Y aquí tienes que saber algo valioso y muy importante.
presencia. La palabra presencia, ahí, en ese vocablo, significa mano. En el original en hebreo y en griego, traduce mano. Y está diciendo que la mano de Dios esté contigo como un padre. Y está pidiéndole, Jabes, valientemente, que tu presencia esté conmigo en todo. Que tu mano tenga intervención aquí en todo lo que haga, no en algunas cosas. No sé si tú, cuando niño, fuiste a algún lugar con tu padre, con tu papá, al centro, a un parque, y sabes, tu papá te tomaba de tu mano, ¿Qué hace un papá cuando te toma de la mano? ¿Qué te está diciendo? No vas solo, sino que yo voy contigo. Eso significa presencia. Estar consciente que la mano de Dios me dice, su mano que me guía, su mano que me protege, su mano que me orienta, me dice, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. Y Jabes estaba orando eso, que tu mano, que tu presencia esté conmigo en todo. Eso tenemos que verlo de esa manera. Y la cuarta parte tiene que ver con líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y esa parte es la que hoy vamos a valorar de cerca. Esa parte en la que quiere decir Jabes, más bien dice, guárdame del mal. Está pidiendo así al Dios Todopoderoso, al que le pidió que le bendijera, al que le dijo que le extendiera el territorio, al mismo que le dijo que tu mano me lleve, me acompañe y me proteja. A él está diciendo, líbrame de toda especie de mal que me cause dolor, porque su nombre significaba dolor. Y cuando tu mano, cuando tienes esa habilidad, valentía y audacia de pedirle a Dios que te guarde del mal, tu nombre no te saboteará. Tu propio nombre, como te decían en el pasado, será transformado a lo que Dios tiene en su propósito e identidad. Mira, esta parte de guárdame del mal coincide con el Padre Nuestro. Pero, ¿qué quiere decir guárdame del mal? Nos invita a clamar por protección para mantenerte firme y asegurar tu legado espiritual. Nadie que no tenga la protección de Dios puede permanecer firme. Un matrimonio sin la protección de Dios no permanece firme. Una vida sin la protección de Dios no puede permanecer firme hasta la venida de Cristo. Una ciudad, por algo dice la Escritura, que los que guardan la ciudad en vano guardan, si no la guarda el Señor. Es entender que si una familia permanece firme cuando cuenta con la protección de Dios, y debemos orar así. Toda oración que comienza pidiéndole a Dios, bendíceme, debe terminar diciéndole, guárdame del mal. Guárdame de toda especie de mal. Porque somos muy hábiles en pedirle a Dios que me bendiga, pero muy descuidados para no pedirle que nos guardes del mal, para no estar consciente del mal que te rodea. Y en cuanto a esto, yo recuerdo una oración de Jesús que hace por sus discípulos, por sus seguidores, a sus discípulos. Jesús le está orando al Padre en Juan 17. Los que escriben y los que buscan en su Biblia pueden ubicar Juan 17, en donde a partir del verso 12, todo Juan 17, Jesús está orando por los que le siguen. Está orando al Padre y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, le dice al Padre, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, los protegí, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen las Escrituras. Pero ahora voy a ti, le está diciendo en oración Jesús, ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué nos dio Jesús? La palabra. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Escúchame, cuando tú tienes la palabra del Señor,
el mundo no te va a abrazar con ternura. Cuando tú abrazas la palabra de Dios, te va a aborrecer el mundo que te rodea, el sistema engañoso donde yace bajo el poder del maligno, y eso provoca mal, eso produce mal, y yo debo ser guardado de ese mal, y Jabes lo sabía, y por eso estaba orando. Y dice Jesús orando: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y viene el verso 15, cuando clama Jesús mirando al cielo, diciéndole al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal de este mundo. Y Jesús nos está dando conciencia de que no quiere que tengamos una idea de Dios escapista para sacarnos del mundo, sino que nos mantenga en este mundo, pero que nos guarde del mal de este mundo, para que en este mundo podamos extender y establecer el reino de los cielos. Aplauda el reino de Dios en la tierra. Jesús sigue orando y hace énfasis diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Estamos conscientes de eso? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué está diciendo? Que solamente la palabra de Dios nos guarda del mal de este mundo. Tu propia prudencia, tus propias conjeturas, tus propias filosofías o principios naturales o humanos no son suficientes para guardarte de todo el mal que tiene este mundo. Solo la palabra de Dios tiene ese poder cuando la tengo en mi vida. Jesús termina diciendo: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. ¿Cómo? Rodeados de maldad. Sabiendo que la Biblia dice que la maldad irá en aumento. No esperemos que la maldad disminuya. La maldad irá en aumento hasta que Cristo venga. Mientras tanto, la oración de Jesús fue: guárdalos del mal. Pregunto, ¿tú estás orando para que Dios te guarde del mal? ¿Con entendimiento y con conciencia? Jabes pidió a Dios que lo librara del mal. ¿Sabes para qué? Para que no le causara dolor. Lo leíamos, para que no le causara dolor. Y hoy día vemos esto. Líderes, padres y madres, siendo cristianos, han caído en pecado. Han dejado tras ellos una estela de heridas profundas a otros. ¿Por qué? Porque no se han guardado del mal conforme a la palabra de Dios. Y hoy día, padres o madres o líderes que deberían cuidar, no han sido buenos guardándose a sí mismos del mal, y eso ha hecho que provoquen dolor a otros. Y van por la vida dejando una estela de dolor a otros. Si no quieres que esa sea tu historia, necesitas orar con entendimiento. Padre, guárdame del mal. Pero como dice la Escritura, una cosa le he orado al Señor, esta buscaré. Porque muchos la decimos como para la buena suerte, pero no estamos orando con entendimiento y buscando eso que estoy orando, que es que me guarde del mal. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de maldad y de debilidad. ¿Sabes quiénes tienen debilidades y tentaciones? Todos. ¿Quiénes tienen debilidades? Todos. Por eso, ¿quiénes necesitan la protección de Dios? Todos necesitamos la protección que proviene de Dios. Y es lo que necesitamos saber. Todos tenemos necesidad de protección de Dios. Incluso buscamos de alguna u otra manera sentirnos protegidos. Por eso muchos buscan acumular riquezas creyendo que así se sentirán más protegidos, para luego darse cuenta que no es así, porque solo la protección de Dios te ayuda. Mira lo que está en blanco. El enemigo se opone ferozmente, no suavemente, ferozmente a quienes amenazan su reino. Y cuando tú sabes quién es Dios, cuando esfuerzas tu vida en conocerlo y darlo a conocer, y cuando le pides a Dios que te bendiga y empieza a bendecirte, cuando empiezas a pedirle a Dios que extienda tu territorio, que amplíe tu vida,
para que sea un canal de bendición y de darlo a conocer, de extender el territorio. Cuando haces eso, entras en la mira del diablo. Cuando empiezas a pedirle a Dios que su presencia esté contigo, estás invadiendo sus dominios. Y cuando empiezas a saber esto, que es crucial reconocer que estos territorios que ahora han sido conquistados por Dios en tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu finanza, tus emociones, esos territorios que ahora han sido conquistados por Dios, antes le pertenecían al enemigo, por eso entraste en su radar. Pero un hijo de Dios entendido sabe, no me importa estar en su mira, porque estoy consciente que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero ¿estás consciente de eso o te lo acabo de recordar? Porque un hijo de Dios debe estar consciente de esto. Sí, saber que cuando yo empiezo a caminar de la mano del Señor, el enemigo se inquieta, busca estrategias. ¿Sabe qué dice la Escritura? No ignoramos las maquinaciones del maligno. Tiene estrategias, tiene jugadas. No las ignoro. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando quien se descuida en esto para devorarlo. Pero ¿sabes? Hay creyentes que creen que el enemigo tiene el mismo poder de Dios, y tienes que saber esto hoy. El enemigo, Satanás, no es todopoderoso. No está en todas partes al mismo tiempo como está Dios. Por eso, cuando Dios te protege, el maligno no te toca. Créeme, cuando conozco a Dios. Pero hay creyentes que creen que el enemigo es todopoderoso. Y le están dando un poder que ni siquiera tiene. Y es entender que yo debo saber que Dios, solo Dios, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Y ese Dios es mi Padre y me cuida. Pero debo estar consciente de eso. Pero cuando estamos entretenidos del mundo, cuando andamos desfasados de nuestra identidad, somos presa fácil del enemigo. Y empezamos a adjudicarle el poder de Dios, al contrario, al enemigo. Por eso, si Dios te protege, el diablo no puede tocarte. Por eso debo clamar. Por eso Jabes clamaba: líbrame del mal, protégeme tú, porque más nadie podrá tocarnos si tú nos proteges. Y debemos saber eso. Jesús, en la oración modelo que nos dejó del Padre Nuestro, muy bien lo dijo en Mateo 6:13: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Que no cedamos ante la tentación, y tú rescátanos del maligno. Ahí está mi parte y la parte del Señor. No ceder ante la tentación, y Él me ayudará a rescatarnos del maligno. Las tentaciones forman parte de la vida terrenal, y por eso la dependencia de Dios para superarlas es la clave. Depender de Dios de verdad. Somos tentados en nuestras áreas débiles. Todos tenemos áreas vulnerables, áreas débiles. Y quiero que hablemos un poco de nuestras áreas débiles. Decía que todos tenemos áreas débiles, pero aquí voy a hablar las más generalizadas. Áreas de vulnerabilidad. ¿Sabes por dónde va a atacar el enemigo? Por tu área más débil. Y quiero hablarte de varias, pero antes quiero hacerte una pregunta seria. ¿Caminas por la vida descuidadamente o estás consciente de tus áreas de debilidad para buscar protección de Dios en esas áreas? Porque cuando, por ejemplo, yo oro en la mañana, en mis oraciones de madrugada o de mañana, debo pensar, casi siempre pienso, ¿a qué me voy a enfrentar en ese día? ¿Con quién me voy a reunir? ¿Qué conversaciones voy a sostener? ¿Qué acuerdos voy a llegar? ¿Qué diligencias tengo que hacer? Y en medio de eso le pido a Dios que me libre del mal. Porque haciendo esas cosas,
El enemigo buscará hacerte caer, buscará hacerme caer. Pero cuando yo tengo conciencia de que lo que voy a hacer, le pido a Dios que me guarde del mal, Él concede lo que le pedimos con entendimiento. Ser tentado no es lo mismo que pecar. Ser tentado es abrir la puerta e invitarte a pasar al pecado. Santiago 1, para los que anotan, los bendigo y los felicito. Santiago 1 dice, no podemos decir que Dios te tienta, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Que dice, somos tentados de nuestras propias concupiscencias. ¿Sabe qué es eso? Tus propios pensamientos, tu propia naturaleza humana. De esas cosas yo soy tentado. Y una vez que soy tentado, dice, da a luz el pecado, si se lo permito. Y de una vez que da a luz, que es concebido el pecado, da a luz el pecado, produce muerte, que es separación de Dios y de la gente que amo. Y se produce eso. Pero Dios no tienta a nadie. Y Dios nos da las herramientas para con esto. Ahora, egoísmo. Satanás conoce nuestras limitaciones como criaturas caídas. Y una de las cosas que tenemos todos es el sentido egoísta. Es esa persona que comienza diciendo, pobrecito yo. O comienza pensando, pobrecito yo, esto que me está pasando a mí. Y luego termina diciendo, pero esto es lo que yo me merezco, no lo que se merece el otro. Y despierta en nosotros algo que produce mal. Escribe esto. Toda persona que se mueve en egoísmo se causa daño a sí misma y a las que les rodean. Es inevitable. Y estoy orando que Dios me guarde del mal. Pero mi tendencia es a moverme en egoísmo. Es a caminar de espaldas a Dios. Y es ver que yo debo saber que es una área vulnerable en mi vida. Porque siempre tenemos en el corazón la necesidad de defender nuestra autoestima. Tenemos en el corazón la necesidad de cuidar nuestro nombre. De que lo que realmente es beneficioso para nosotros, y me importa muy poco o nada lo que sea para los demás, me importa es para mí. Ese sentimiento egoísta produce mal a ti y a los demás y no forma parte de los principios del reino de Dios. Y no me guarda del mal. Otra área que debo estar consciente son las necesidades. ¿Sabía usted que las necesidades son la puerta del corazón? Al corazón se le llega a través de las necesidades. Satanás lo sabe muy bien. A Jesús lo tentó en el desierto, ¿cómo? Con su necesidad. Sabía que tenía 40 días de ayuno y tenía una necesidad de comida. Y le dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. El enemigo lo primero que va a buscar es distorsionar el cómo vas a suplir tus necesidades. Y cuando yo no las busco suplir conforme a la palabra de Dios, que es lo que nos protege del mal, y en busco suplirla en otras fuentes contrarias a eso, quedo expuesto al mal. Hombres, tenemos necesidad de ser reconocidos. Todos los hombres tenemos la necesidad de ser respetados por nuestra familia, nuestras esposas. Pero cuando no somos suplidos de eso, ¿dónde estamos buscando suplir esa necesidad? Si no la hago conforme a la palabra de Dios y busco suplirla en otras personas o de formas distorsionadas, estoy abriéndole puertas al mal. Todo hombre necesita tener la capacidad de provisión y protección. Mujeres, las mujeres necesitan ser escuchadas, necesitan ser atendidas o tratadas con amabilidad, aunque muchas veces no lo merezcan. Pero lo necesitan. ¿Y dónde está buscando suplir esa necesidad? El reconocimiento o el cuidado que debe darse. Todos necesitamos de alguna u otra manera. Y una necesidad distorsionada puede abrirte puertas a mucho mal. Buscar suplir. Hombres, tenemos necesidad física de sexo, de sexualidad. ¿Sabe? ¿Y dónde estoy buscando suplir esa necesidad? Cuando es de la fuente incorrecta, cuando no es conforme a la palabra de Dios, me va a provocar mal. Y va a provocar mal a gente que me rodea. Y es allí,
Emociones y sentimientos, otra área vulnerable que todos tenemos. Hay muchas, pero estas son las más generales. Las emociones, ¿sabes? Esa rabia, ese enojo que no controlo. Y cuando me enojo me ciego y me llevo por delante a quien sea y trato mal a quien sea. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura muy bien dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dice? Que no porque el hecho de que me enojé me da licencia o permiso de dañar a otros o dañar a mí. Y esa es un área vulnerable. Y ya te voy a decir qué vamos a hacer con esas áreas vulnerables. Sentimientos. Otra emoción tiene que ver con el temor. Cuando nos aborda el miedo, a la incertidumbre, a lo porvenir, el miedo, y no lo llevo a la presencia del Señor, la gestiono delante de Él, y empiezo a hacerlo de forma incorrecta, que eso me atrape, me abrace, me llene, me va a producir mal. Sentimientos de inferioridad, sentimientos de rechazo hacia otros y hacia mí mismo. Y yo debo saber que es un área vulnerable que puede provocar mal y que le tengo que pedir al Señor que me cubra de todo esas fuentes que me pueden provocar mal. La cuarta área generalizada es la cultura liberal y hedonista. ¿Sabe qué significa esa palabra hedonista? Hedonista tiene que ver con la búsqueda del placer, distorsionado. Y la cultura liberal, lo liberal dice esto: todo es bueno, nada es malo. La cultura liberal dice, nada es malo, todo está bien. O nada es malo y nada es bueno. En tu libre albedrío lo que te convenga mejor a ti está bien. Y es una trampa que tarde o temprano termina provocándote más dolor, más vacío y más soledad. Cultura liberal. ¿Y la hedonista? La hedonista es una búsqueda insaciable de placer, que te invita y te hace sentir que mientras puedas buscar cumplir tus placeres sexuales estarás feliz. Y mientras más placer tengas, más feliz estarás. Cuando realmente será algo diferente. Te provocará algún tipo de mal. Depender del Señor es clave. Confía en Él. Porque mira, el pecado nunca te da lo que te promete. Te hunde más bien en el dolor. El pecado nunca te va a cumplir lo que te promete. Todos tenemos experiencia sobre eso y yo también. De allí vengo. El pecado te dice, una vez que hagas esto, te sentirás lleno. Haces eso y terminas más vacío. Una vez que hagas esto, te sentirás feliz, te sentirás bien. Haces eso y terminas mal. Y terminas mal porque es una trampa. El pecado jamás, nunca te va a dar lo que te promete. 3 palabras en este punto de áreas de vulnerabilidades. Dependencia, confianza y obediencia. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Dependencia, confianza, obediencia. Necesitas eso en el Señor. Depender de Él, confiar en Él y obedecer lo que dice su palabra. Lo cierto es que quiero y queremos que juntos sé continuamente consciente de tus debilidades. Ora sobre eso. Confía que el Señor te ayudará. ¿Qué tal si ahora en tu oración, que comienza pidiéndole que te bendiga, también le pidas, Señor, guárdame del mal, pero dile, Señor, tengo una lucha con el dinero, de tener dinero, de gastar dinero, de buscar dinero a cualquier costo, de comprometerme para obtener y luego fallar. Tengo esa lucha, pero Señor, por favor, ayúdame. Tengo mi lucha con el sexo opuesto. Busco saciarme de placeres temporales
Por favor, ayúdame. Y debo buscar ayuda del Señor. Señor, tengo la tendencia a buscar alivio en este asunto, en otras fuentes que no te agradan a ti. Por favor, ayúdame, Señor. Porque aquí tenemos que saber que una vida de oración activa nos mantiene alejados de la tentación. Nos da la guía para poder resistir las tentaciones. Hasta ahora estamos hablando de cómo Dios nos libra del mal y cómo gestionar las tentaciones. Hay una carta del apóstol Pablo, está en 1 Corintios 10, que guiado por el Espíritu Santo nos ayuda a ver cómo podemos nosotros solventar esta parte del pecado. Mira cómo dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Mírame, no estás solo en tus luchas. Todos enfrentamos tentaciones. Y dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. No permitirá. Por eso es fiel. Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel. Y por eso no permitirá que puedan estar en una tentación mayor de la que puedan soportar. Dice, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Aplaude al que da la salida. Aplaude al que da la respuesta y la salida. Entonces, no estás solo en tus luchas. La tentación solo te domina cuando te escondes. ¿Escuchaste eso? ¿Entiendes eso? La tentación solo te domina cuando te escondes. Cuando lo haces a ocultas. Cuando te escondes para que sabes que a un toque de distancia puedes acceder a eso que distorsiona tus pensamientos. Y cuando yo me oculto, cuando alguien se oculta para ver cosas que no le edifican, no está huyendo de la tentación. Está nutriendo más bien eso que le daña, eso que le provoca mal, y está orando que Dios le guarde del mal. Y es ver qué debo hacer, cómo movernos. Pero sabes, cuando tú decides sacar eso a la luz, Dios te da la respuesta, la salida, y te ayudará a vencerlo. Dios siempre proveerá. ¿Cuántos dicen amén? No solo recursos y dinero. Dios también proveerá una forma de salir del ciclo tentador, del ciclo repetitivo. Él siempre suple la salida proveyéndote de seguridad, de valentía a través de su intervención. Enfrentar la tentación no es enfrentarla directamente, ¿sabe? Enfrentar la tentación es ver la salida que Dios da y huir por ella. ¿Sabe qué dice la Biblia? En una carta también del apóstol Pablo, también dice, de las tentaciones huye. ¿Qué tiene que hacer con las tentaciones? No hay otra forma. Pero ¿hacia dónde voy a huir? Voy a huir hacia la salida que el Señor me da. Porque ahí dice que Él nos mostrará una salida para que puedan resistir. Pero sin el Señor, sin su palabra, voy a quedar atrapado. Y seguiré orando que me guarde del mal, pero seguiré recreándome en el maligno y en lo que eso provoca para los míos. De las tentaciones huye, dice la Escritura. Y por esa salida te da el Señor. No te quedes atrapado. Las salidas de Dios están en su palabra. Las salidas están en su palabra de verdad. ¿Recuerdan las tentaciones de Jesús? En Mateo capítulo 4. Jesús es tentado por el mismo enemigo y le dice, mira, si te postras delante de mí, todos estos reinos te entregaré. Y el Señor le dice, escrito está, no solo ante el Señor tu Dios te postrarás y solo a Él adorarás. Y cada tentación la venció Jesús con su palabra. Te tengo noticias, solo la palabra de Dios te da la salida a esa tentación que le abre puerta a lo que te daña. Solo el Señor puede hacerlo. Cuando yo le abro mi corazón a su palabra, no somos perfectos. Por eso necesitamos todos la ayuda de Dios en nuestras vidas.
Cada quien requiere adoptar eso, caminar de la mano del Señor y ver su cuidado en todas las áreas, no en algunos. Por eso el llamado hoy es a que evites la tentación en lugar de exponerte a ella. Podemos decirlo junto a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Evita en lugar el reconocimiento y la prevención. 2 palabras que tienes que saber hoy. Hacerte amigo hoy. Del reconocimiento y la prevención de la tentación son cruciales para vivir una vida santificada a Dios. Prevención, reconocimiento. Debemos depender de la guía de Dios, de la fuerza que Dios nos da para enfrentar cada tentación, y su intervención vendrá. Su intervención vendrá porque es inevitable que surjan estas tentaciones donde quiera que estén. Hasta ahora, la tentación, Dios nos llama a huir para que nos guarde del mal. Pero en cuanto al mal, debemos enfrentarlo. Enfrentar el mal con armas espirituales. Debemos aprender a hacer eso, a enfrentar el mal con armas espirituales. ¿Sabes? El mal se enfrenta, y bien lo dice la Escritura en Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Cómo venzo el mal? No existe tal forma que vencer el mal pagando con más mal. Simplemente aumentará el mal. Y yo quiero que lo veas bien, que lo veamos bien en el contexto. En Romanos 12, en esa carta que Pablo le envía a los cristianos, a los creyentes en Dios, a los seguidores de Jesús en Roma, les viene diciendo desde el verso 14. Esto tiene que ver de no dejarse vencer por el mal, sino más bien vencer el mal haciendo el bien. Yo lo veo así. Es la respuesta contraria. Haz la respuesta contraria. Antes Pablo ha escrito esto en el verso 14. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Respuesta contraria. Si alguien me está maldiciendo, yo oro a Dios que lo bendiga. Respuesta contraria. De esa forma venzo el mal, enfrento el mal. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Parece estar diciendo, alguien se alegra. Tú no sientas en el corazón esa inquietud que te invita a la envidia. Está alegre y porque tiene algo que yo quiero tener. ¿Sabe qué está diciendo? Alégrense. Es yo tener la misma alegría y celebrar con él, felicitarlo, hacer lo contrario a lo que me impulsa mi corazón con la tendencia pecaminosa. Y llorar. Alguien cae en alguna situación adversa, no me alegro porque me cae mal, sino más bien puedo yo hacer lo contrario a lo que me impulsa a hacer mi propio sentir, y puedo yo más bien llorar con los que lloran. Dice, vivan en armonía unos con otros. Les digo que es difícil vivir en armonía. La tendencia y lo común es la disensión, es la separación, pero a nosotros nos manda a hacer lo contrario. Ustedes vivan en armonía, busquen estar en conexión verdadera unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de gente común, y no piensen que lo saben todo. Personas que dicen, es que él no tiene nada para aconsejarme, para mentorearme. Y más bien haz lo contrario, aprende a recibir de gente sencilla consejos valiosos que te añadan valor. Hacer lo contrario, como dice el 17, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. En medio de un mundo donde hay deshonra, corrupción y cualquier otro tipo de distorsión, ustedes sean honrados. Lo contrario,
La única forma de vencer el mal que te rodea y busca herirte es haciendo lo contrario. No se puede seguir a Dios y seguir las propuestas de este mundo. Yo tengo un principio de vida muy personal. Busco hacer lo contrario que el mundo nos invita a hacer. ¿Qué te invitan a hacer? Te gritó, grítale más. Haz lo contrario, porque si hago eso no son principios de Dios. Y buscar pagar con bien al que provoca mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz. Dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Escucha este consejo. No busques venganza. Hacer lo contrario. Deja que la justa ira de Dios obre. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto amontonarás carbones encendidos en su cabeza, de vergüenza en su cabeza. Y luego dice, no dejen que el mal los venza, más bien venza el mal haciendo el bien. Y es un desafío, es un reto. Saber que quiero que cerremos con la oración de Jabes en esta serie, pidiéndole a Dios que te bendiga, que extienda tu territorio, que su presencia siempre esté contigo en todo, pero también que te guarde de todo mal. Pero yo debo buscar eso, yo debo hacer que eso funcione. ¿Cómo lo hacemos? Cuando venga la tentación, huye por la salida que la palabra de Dios te da. Y cuando el mal a tu alrededor parece herirte, haz lo contrario a eso y verás cómo Dios te guarda del mal. Recuerda esto: cuando Dios protege una familia, el maligno no puede tocarla. Cuando Dios protege una persona, un matrimonio, un trabajo, un ministerio, una iglesia, el enemigo no tiene parte. Pero tiene que haber gente que se levante, gente que crea y diga, Dios es mi guardador, Dios es mi ayudador, Él es mi Padre. Y como todo buen padre, busca bendecir y proteger. Aplaude a tu Padre si lo tienes. Escúchame, refleja a Cristo. Todo lo que hemos conversado en la oración de Jabes lo hizo Jesús. Refleja a Cristo y nada te detendrá. Refleja a Cristo. Cuando no hayas qué hacer, refleja a Cristo. Cuando no hayas cómo responder ante una situación, pregúntate, ¿cómo haría Jesús en esta situación? Y de seguro lo harás bien, o lo harás mejor que en tus propias fuerzas. Por eso quiero que escuches esto con el corazón. Refleja a Cristo y nada te detendrá. Nada podrá hacerte frente. Pero cuando yo busco reflejar mi nombre antes que el nombre de Cristo, cualquier cosa me es obstáculo, cualquier cosa me detiene, cualquier cosa me puede dañar. Pero cuando reflejo a Cristo, puedo ser invencible, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Solo en Él. Y quiero que juntos podamos adorar a Dios, que podamos en este momento orar, que podamos adorar al Señor. Me vas a permitir orar por ti y orar por los tuyos, pero vamos a orar conforme a la palabra de Dios, no conforme a emoción de hombre. Vamos a orar conforme a la palabra de Dios, que nos guarde del mal. Pero antes lee eso conmigo. ¿Recuerdas que antes he dicho que permanezcas bajo la protección de Dios y asegura tu legado espiritual? Vamos, permanece bajo la protección de Dios. No te salgas de ella. Y eso requiere huir de la tentación, enfrentar el mal haciendo el bien, buscar reflejar a Cristo y asegura tu legado espiritual. Puedes ponerte de pie para que oremos juntos.
Le damos gracias a las personas que se conectan en nuestro canal. Les pedimos y oramos a Dios que les guarde, les bendiga en todo momento. Que donde quiera que llegue este mensaje puedan recibir tanto la bendición de Dios como su cuidado, como su protección, en el nombre de Jesús.